esta crónica semanal de Perú Político del 22 al 28 de agosto continuamos con la noticia de la actuación del gobierno casi 2 semanas después del terremoto y la controversial compra de patrulleros realizada por el Ministerio del Interior. Pese a que se han reportado más de 900 casas afectadas, 30 centros de salud colapsados, numerosas vías bloqueadas, canales de regadío destruidos y 20.000 damnificados, la ayuda del Estado a la región Huancavelica tras el terremoto del miércoles 15 aún no llega. En forma parcial se restableció la comunicación terrestre en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, lo que permitió que las autoridades pudieran llegar con ayuda, aunque las 15 toneladas que transportaron fueron insuficientes. Según una evaluación inicial, habría 14.300 damnificados en las dos provincias. Según el reporte del Instituto de Defensa Civil, INDECI, al mediodía del 21 de agosto, en Huancavelica habían fallecido 3 personas y 15 habían quedado heridas, en tanto que 1.422 familias fueron afectadas y 313 eran consideradas damnificadas. Al día siguiente, el 22 de agosto, el presidente Alan García sostuvo que la ayuda a las zonas afectadas por el terremoto ya llegó al 95% de la población afectada, aunque reconoció que a los lugares más alejados no ha llegado el apoyo, pero llegará, afirmó, así como también dijo que es un tema de mediano plazo. También demandó a los funcionarios de la Contraloría General de la República que no obstaculicen la distribución de ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto en Pisco. El Contralor General, Genaro Matute, respondió rápido y desmintió al presidente. Solo estamos actuando como veedores, indicó. Respecto al colapso de las telecomunicaciones producto del terremoto, Telefónica del Perú aclaró que contractualmente la empresa no estaba obligada a asegurar el 30% de su red en caso de desastre, tal como dijo el 21 de agosto la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala. Fuentes de la compañía informaron que las compañías operadoras tienen la responsabilidad de contar con un margen de capacidad de red en situaciones de alta demanda. No obstante, dicho porcentaje es determinado por cada empresa. El congresista Johnny Lescano, de Alianza Parlamentaria, afirmó que el colapso de la telefonía fija y móvil después del terremoto no se debió a un tema de antenas o de supuesta saturación por llamadas de los usuarios, sino básicamente a la poca capacidad de la banda ancha de las empresas de telefonía. El 24 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, consideró que el gobierno no tiene responsabilidad en el colapso de las redes del servicio telefónico. No corresponde al gobierno defender un contrato que nosotros no firmamos, sino gobiernos anteriores. No tenemos por qué responder por deficiencias de servicios, si es que las hubiera, o por otras consideraciones, subrayó. Asimismo, el despliegue del sistema de defensa civil ante el terremoto en Pisco ha sido seriamente cuestionado, por lo que su reestructuración sería planteada próximamente. El 24 de agosto, el ministro de Defensa, Alan Wagner, informó desde Pisco que la revisión integral del Organismo de Prevención de Desastres fue tratada preliminarmente y puesta en agenda para su discusión en la sesión del Consejo de Ministros. Sin embargo, el titular de Defensa recordó que el INDECI era solo un núcleo, pues la parte operativa del sistema la realizan los comités que presiden los alcaldes y que estos, muchas veces, también se convierten en damnificados. Al respecto, el premier Jorge del Castillo opinó que no se puede decir que el INDECI no funciona, ya que se ha logrado llevar 12.000 toneladas de ayuda humanitaria a la zona afectada por el terremoto en tan solo una semana. El 22 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad un proyecto de ley de solidaridad a favor de las localidades afectadas por el sismo. Esta norma faculta a las regiones y municipios de estas zonas a reprogramar su presupuesto para realizar labores de reconstrucción. Además, se faculta a las regiones y municipios no ubicados en la zona de emergencia, pero previo acuerdo de sus consejos, a reprogramar excepcionalmente su presupuesto 2007 para destinar hasta el 20% de ayuda humanitaria a las localidades afectadas por el terremoto. 3 días después, finalmente el presidente Alan García terminó su búsqueda del empresario que dirigirá el Fondo de Reconstrucción del Sur, Forsur, y designó a Julio Fabre, expresidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. García destacó que como parte de la transparencia y honestidad de este grupo, sus acciones se tercerizarán a través de licitaciones o pidiendo el apoyo a colegios profesionales. Asimismo, explicó que entre los objetivos del Forsur está el realizar grandes obras como la carretera Lima-Ica, entregar en funcionamiento el puerto de Pisco y convertir el aeropuerto de la ciudad en un gran terminal aéreo. Otra de las tareas encomendadas será la reedificación, que va desde colocar módulos a personas que quieran habitar en sus mismos lotes, hasta la reconstrucción de unidades habitacionales en terreno firme para 2.000 familias, que decidan ya no vivir en el centro de Pisco.
El 28 de agosto, Fabre dio detalles de lo que se acordó en la reunión que tuvo con el presidente García respecto de los alcances y el poder que tendrá Forsur. En dicha cita se recogieron las observaciones que se hicieron a esta entidad, referidas sobre todo a la inconveniencia de que dependa de la Presidencia de la República, lo que en la práctica significaba que no iba a tener un responsable político, pese a que se trata de una instancia gubernamental que manejará recursos públicos, cuya partida inicial será de 100 millones de nuevos soles. Fabre dijo que el Forsur dependerá de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, con lo cual el gobierno rectificó su intención. Ahora el responsable político de esta instancia será el premier Jorge del Castillo. El coordinador del Forsur también explicó que el directorio de esta entidad estará conformado por 4 ministros o sus representantes, 4 representantes del sector privado, y por los alcaldes de Ica, Pisco, Chinche y Cañete, así como los presidentes regionales de Ica y Lima provincias. Asimismo, Fabre anunció que el Forsur tendrá autonomía para planificar, desarrollar y priorizar los proyectos de reconstrucción, y adelantó que se designará un gerente para que se encargue de coordinar con las autoridades regionales y locales estas labores en las zonas devastadas. En tal sentido, sostuvo que la intención de la entidad no es reemplazar a las autoridades locales y regionales en la tarea de reconstrucción, sino que se busca apoyarlos para gestionar los recursos con mayor eficiencia. En nuestra segunda noticia de esta crónica, finalmente fueron claras las evidencias de la compra mal realizada de 698 patrulleros chinos por parte del Ministerio del Interior, Mininter. El 23 de agosto, el Mininter anunció que había declarado desierta la adjudicación a favor del consorcio Daewoo International Gun Supply, porque éste no se presentó a firmar el contrato. Sin embargo, voceros de la empresa respondieron acusando a los asesores del ministro Luis Alba Castro de haberles pedido, en días anteriores, que se retiraran del proceso y de poner trabas para evitar la firma del contrato. Ello, pese a que ante la opinión pública el ministro defendía esta compra. Al no conseguirlo, según Denis Nosaradawi, representante de Gun Supply, el Mininter optó por anular todo lo actuado. La vocera de Gun Supply denunció que funcionarios del Mininter les enviaron el último día que tenían para la firma del contrato, el 15 de agosto a las 4:15 de la tarde, una proforma en la que exigían una tercera garantía adicional, que no estaba prevista en las bases y que les impedía firmar el contrato ese día. Nosara afirmó que se les exigió documentos imposibles de conseguir en menos de un mes para que no cumplan con lo pactado, y denunció que cuando en el ministerio vieron que estaban dispuestos a firmar el contrato pese a los obstáculos, fueron convocados a una reunión en la que el asesor del ministro, César Humberto Cabrera, le dijo al representante de Gun Supply, Jorge Mendoza, ya pues, mejor retírense del proceso. Según Nosar, en esta reunión estaban presentes José Abramovich, jefe de gabinete de asesores del Mininter, y el propio ministro Luis Alba Castro, quien no censuró el pedido. Para el presidente Alan García, el consorcio Daewoo International Gun Supply es el único culpable. Por eso minimizó una posible interpelación a su ministro, impulsada desde la oposición, e insistió en defender la subasta inversa. El premier del Castillo no parece muy convencido de las bondades del mecanismo de subasta inversa que se utilizó para esta compra. Por eso, no tuvo la contundencia del jefe de Estado para defender este sistema, y por el contrario, habló de un proceso que tenga un punto de equilibrio entre el factor precio y calidad, y opinó que esta modalidad no debe aplicarse para adquirir cualquier tipo de bien, dado que el mecanismo de subasta inversa es para los productos estandarizados, y según los expertos, los patrulleros no son bienes estandarizados, sino son bienes complejos.